La historiografía y su evolución, antigüedad, Edad Media y época moderna. Resumen de la presentación. Empezaremos por explorar la línea del tiempo de la historiografía desde la antigüedad hasta la época moderna. Analizaremos el contexto histórico, los historiadores destacados y los factores de evolución en cada periodo. A continuación examinaremos el avance tecnológico en armas de guerra, el desarrollo de la producción agrícola e industrial y la evolución del comercio y los medios de transporte. Por último, discutiremos la objetividad en la historiografía y cómo ha evolucionado. Línea de tiempo, la antigüedad. La antigüedad se refiere al periodo histórico que abarca desde el surgimiento de la civilización hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante este tiempo se produjeron avances significativos en áreas como la filosofía, la ciencia y la tecnología. Contexto histórico, civilizaciones antiguas y sus avances. Durante la antigüedad, varias civilizaciones antiguas como la griega, la romana y la egipcia tuvieron avances en áreas como la arquitectura, la literatura, la filosofía y la ciencia. Estos avances a menudo se produjeron gracias al comercio y la expansión territorial. Historiadores destacados de la antigüedad, Heródoto, Tucídides. Heródoto y Tucídides son considerados dos de los primeros historiadores de la antigüedad. Heródoto escribió sobre las guerras médicas y Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Ambos historiadores se esforzaron por presentar una narrativa objetiva de los hechos. Factores de evolución, tecnologías de guerra y agricultura. La tecnología de la guerra y la agricultura fue una de las principales fuerzas impulsoras detrás de la evolución en la antigüedad. Los avances en las técnicas de agricultura permitieron una mayor producción de alimentos y un aumento de la población, mientras que los avances en las tecnologías de guerra permitieron la conquista y el control de los territorios. Línea de tiempo, la Edad Media. La Edad Media se refiere al periodo histórico que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el inicio del Renacimiento. Durante este tiempo se produjeron importantes desarrollos en la cultura, la religión y la tecnología. Contexto histórico, feudalismo y la influencia de la Iglesia. La Edad Media fue caracterizada por el sistema feudal y la influencia de la Iglesia católica. La economía feudal se basaba en el trabajo agrícola y el intercambio de bienes, mientras que la Iglesia católica tenía un gran poder y controlaba muchos aspectos de la vida de las personas. Historiadores destacados, Beda el Venerable y Al-Masudi. Beda el Venerable y Al-Masudi son dos de los historiadores más destacados de la Edad Media. Beda escribió una crónica de la historia de Inglaterra y Al-Masudi escribió una de las primeras obras enciclopédicas que cubre la historia del mundo. Factores de evolución, innovaciones agrícolas y comercio medieval. La Edad Media fue testigo de importantes innovaciones agrícolas, como la rotación de cultivos que permitió una mayor producción de alimentos. El comercio medieval también se desarrolló y se expandió, lo que condujo al crecimiento de ciudades y la aparición de nuevas clases sociales. Línea de tiempo, la época moderna. La época moderna se refiere al periodo histórico que abarca desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Durante este tiempo hubo importantes cambios políticos, económicos y culturales. Contexto histórico, Renacimiento, descubrimientos y expansión colonial. El Renacimiento fue un periodo de gran actividad artística, filosófica y científica que se produjo en Europa. Se produjo también una expansión colonial con la exploración y el descubrimiento de nuevas tierras y la creación de imperios coloniales. Historiadores destacados, Voltaire y Edward Gibbon. Factores de evolución, revolución industrial y transporte. La revolución industrial fue uno de los cambios más importantes de la época moderna. La invención de máquina a vapor permitió una mayor producción y creación de nuevas industrias. También hubo importantes innovaciones en el transporte, como la creación de líneas ferroviarias y barcos a vapor. Evolución del comercio y medios de transporte. El comercio y los medios de transporte han evolucionado a lo largo de la historia. En la antigüedad se establecieron rutas comerciales y se desarrolló la navegación. En la Edad Media surgieron mercados y se establecieron rutas comerciales como la ruta de la seda.
En la época moderna se construyeron ferrocarriles y barcos a vapor que permitieron un transporte más rápido y eficiente. La evolución de la objetividad en la historiografía. La objetividad en la historiografía ha sido una preocupación constante desde la antigüedad. En la antigüedad se utilizaban narrativas épicas y fuentes orales para narrar la historia. En la Edad Media las crónicas religiosas y las fuentes documentales eran utilizadas. En la época moderna se adaptó finalmente el método científico y las fuentes primarias para garantizar la objetividad. Esto sería todo.